por una superficie mucosa, por debajo la lámina propia, y a diferencia del resto del tracto gastrointestinal, como les decía, que tiene una muscular de la mucosa, este tiene una capa más bien fibromuscular y hacia el hígado tiene una zona de unión y una zona o una cara libre que está recubierta por superficie serosa. Y estos datos o sea, cobran relevancia cuando queremos hablar acerca de la estadificación, como vamos a ver un poco más adelante en cáncer de vesícula, ¿no? Entonces, en cuanto a las lesiones no neoplásicas de la vesícula biliar, una de las lesiones más comunes es la colelitiasis. Esta se llega a presentar o más bien representa más del 95% de todas las enfermedades del tracto biliar. En nuestro medio es una de las enfermedades más frecuentemente que se encuentran en esta localización y pues esta puede llegar a afectar hasta un 20% de la población adulta, ¿no? Entonces la colelitiasis va a tener una distribución variable y esta distribución o sea, más bien se relaciona con las distintas áreas geográficas, siendo en Sudamérica, particularmente en Chile y en Bolivia, relativamente frecuente. También tiene relación con más bien tiene una distribución diferente entre la edad y el sexo, siendo más frecuente en aquellas mujeres, sobre todo en edad fértil. También están relacionados factores medioambientales en su desarrollo, sobre todo pueden ser como exposición a algunos agentes infecciosos del tracto gastrointestinal. También puede estar relacionado con algunos desórdenes adquiridos o factores hereditarios que pueden llegar a favorecer en su formación, ¿no? Entonces, la mayor parte de los cálculos, o bueno, si no, si es que bien todos los cálculos, van a estar compuestos o van a tener diferentes tipos de composición. La mayor parte de los cálculos va a tener un predominio de componente de colesterol. Se denomina cálculo de colesterol cuando en su composición existe más del 50% de colesterol monohidrato. Nosotros sabemos de que los cálculos en general son cálculos mixtos, es decir, que tienen diversos componentes, no solamente de colesterol, sino también de calcio, por ejemplo, en algunas ocasiones tienen alguna composición también de pigmento, pero así es como les denominamos a los cálculos de colesterol, ¿no? Entonces, los cálculos de colesterol van a tener una distribución geográfica, como les decía, que van a predominar en el norte de Europa, en Norte y Sudamérica, sobre todo se observan nativos americanos y también en los nativos mexicanos. Como les decía, en cuanto a la edad, va a ser más frecuente entre la tercera y la cuarta década de la vida, aunque en nuestra población también se ha llegado a observar desde la segunda década de la vida. Está relacionado también con las hormonas femeninas, es decir, mujeres que se encuentran en edad fértil, o aquellas mujeres que usan anticonceptivos orales, o también se relaciona con el embarazo. También está relacionada la obesidad y los síndromes metabólicos que están relacionados con la obesidad o una reducción rápida de peso. La éstasis vesicular es un factor que también está relacionado con su desarrollo y los desórdenes del metabolismo de los ácidos biliares, así como los síndromes que tienen que ver con hiperlipidemia. En el otro lado, los otros cálculos que representan un menor porcentaje también pueden estar compuestos predominantemente por pigmento, es decir, por bilirrubinato de calcio. Fíjense cómo la diferencia entre la composición de estos cálculos y los anteriores son diferentes. ¿Sí? Los cálculos de pigmento van a ser más frecuentemente encontrados en poblaciones asiáticas, sobre todo del área rural, y van a estar relacionados con factores que van a favorecer el incremento de bilirrubina, como por ejemplo la anemia crónica hemolítica, en algunas ocasiones las infecciones biliares, como por ejemplo por salmonela, y algunos desórdenes gastrointestinales, como los ileales, la presencia de fibrosis quística o la insuficiencia pancreática. Los cálculos de pigmento son verdaderamente más poco frecuentes y mucho menos frecuentes aún cuando se encuentran de manera pura. En cuanto a su desarrollo, podemos encontrar que tanto los cálculos o más bien, vamos a encontrar que los cálculos de colesterol, que son los que se encuentran en el 80% de los casos, como vemos en este esquema, van a estar relacionados con un estado de hipersaturación de la bilis,
con disminución de la solubilidad del colesterol. Entonces, como les comentaba, todos aquellos factores que van a favorecer el incremento del colesterol y aquellos factores que van a disminuir las sales biliares y la lecitina van a favorecer que se precipite en conjunto con el calcio, y todos estos factores van a ser los que van a iniciar el proceso de nucleación del cálculo biliar. Entonces, entre todos estos factores tienen que ver la hipersaturación, la hipomotilidad en algunas ocasiones de la vesícula biliar, y estos van a tener que ver en la nucleación acelerada de los cristales de colesterol y en algunas ocasiones también la hipersecreción de moco. En el caso de los cálculos de pigmento, lo que va a existir más bien es un incremento de la bilirrubina no conjugada, como les comentaba, como por ejemplo en los estados hemolíticos de la sangre. Básicamente, esta bilirrubina no conjugada se va a conjuncionar con las sales de calcio, ¿sí? Y esta precipitación es la que va a dar origen a estos cálculos. Clásicamente, los cálculos de colesterol van a tener una coloración, como amarilla blanquecina, y los cálculos de pigmento, más bien una coloración entre verde a negro. Estos cálculos más frecuentemente pueden llegar a ser mixtos, ¿sí? Y en algunas ocasiones estos cálculos mixtos no solamente van a localizarse dentro de la vesícula biliar, sino también pueden llegar a presentarse por fuera de la vesícula biliar en las vías extrahepáticas. En el desarrollo de estos cálculos mixtos, que pueden llegar a tener un predominio de pigmento, sí se van a ver involucrados todos los otros factores que ya les he mencionado. Ahora, morfológicamente, como les decía, van a variar. Están observando la superficie de corte de una vesícula biliar con numerosos cálculos de colesterol. Los cálculos de colesterol, por el hecho mismo de que usualmente son numerosos, habitualmente se los vamos a encontrar de apariencia facetada. Facetadas son estas zonas como aplanadas sobre la superficie, o en algunas ocasiones también pueden tener formas diversas. Clásicamente, este tipo de cálculos en la superficie de corte tienen, o sea, o tienen esta apariencia como de nucleación alrededor de un núcleo como radiado, de donde se originan estos cálculos. Ahora, habitualmente, aquellos cálculos que son puros de colesterol también pueden llegar a relacionarse con acúmulos de colesterol en la capa de la lámina propia de la vesícula biliar. Macroscópicamente, esto va a ser diagnosticado como colesterolosis y se observa como unas estrías amarillentas o que le confieren una apariencia como atigrada o reticulada a la superficie de la vesícula biliar, que en la microscopía corresponde a los acúmulos de macrófagos de apariencia espumosa o con contenido de colesterol que se depositan en la lámina propia de la vesícula biliar. En algunas ocasiones, estos acúmulos de macrófagos espumosos pueden llegar a formar verdaderas estructuras polipoides y conformar pólipos de colesterol en la vesícula biliar. Eso es relativamente frecuente en nuestro medio, y por estudios de imagen pueden llegar a ser el diagnóstico diferencial con una neoplasia intravesicular. Nuevamente, continuando con la morfología, los cálculos de pigmento, fíjense que tienen una morfología totalmente diferente. Los cálculos de pigmento tienen esta apariencia clásica de color negro. Como les decía, son bastante poco frecuentes. Fíjense cómo estos cálculos normalmente no son facetados, sino más bien son este, mm, de apariencia ovalada o de formas irregulares, y característicamente tienen otra consistencia. Este tipo de cálculos nosotros a simple vista o solamente por esta imagen podemos asemejarlo a una piedra. Sin embargo, los cálculos de pigmento son más bien cálculos que se deshacen en muchas ocasiones al tacto, ya que su composición es diferente a la de los cálculos de colesterol, ¿no? Entonces, la colelitiasis clínicamente, en la mayor parte de los casos, va a ser asintomática, y en otros casos se va a caracterizar por tener un dolor constante en hipocondrio derecho, que en algunas ocasiones se puede llegar a referir como un dolor de tipo cólico, y que usualmente va a estar relacionado con la ingesta de alimentos, sobre todo aquellos alimentos que son grasos.
¿no? Ahora, una entidad que está frecuentemente relacionada con la colelitiasis, aunque no necesariamente, es la colecistitis, que corresponde a la inflamación de la pared de la vesícula. La colecistitis, en relación a su curso de evolución, se va a clasificar como colecistitis aguda crónica o una colecistitis aguda superimpuesta a una colecistitis crónica. Básicamente, lo que ocurre en una colecistitis aguda, se describe como una obstrucción inicial del cuello, ¿sí? Habitualmente, como esto está relacionado con litiasis, esta obstrucción se la asocia muy frecuentemente a la presencia de litiasis, ¿sí? Entonces, una vez que existe esta obstrucción en el cuello, existen diversos factores que van a inflamar progresivamente la superficie mucosa, que tiene que ver con la hidrólisis de lecitinas y la producción de lisolecitinas tóxicas. Va a existir una ruptura de la capa de moco de glicoproteína, que es la que protege a la superficie de la mucosa vesicular, y la exposición de la mucosa a la acción de las sales biliares va a producir una irritación en la superficie epitelial. Esta irritación va a producir la secreción de prostaglandinas, y nosotros sabemos que las prostaglandinas son factores proinflamatorios, ¿sí? Que tienen que ver con la vasodilatación, y estos van a producir a su vez distensión y aumento de la presión intraluminal. Este aumento de la presión intraluminal va a producir una disminución en el flujo de la sangre hacia la mucosa de la pared vesicular, y nosotros sabemos que la arteria que irriga a la vesícula biliar es una arteria terminal. Por lo tanto, esta disminución del flujo sanguíneo va a ser de mucha importancia, y aunado en muchos casos, porque hasta aquí todo este proceso es un proceso inflamatorio que no es infeccioso en sus periodos iniciales, pero que posteriormente puede llegar a sobreinfectarse con bacterias que se pueden llegar a localizar en esta zona. Y pues todos estos factores van a ser los que van a desencadenar la inflamación en la pared de la vesícula. Existen factores aparte de o más bien en este mecanismo patogénico, como les comentaba, la causa más importante va a ser la litiasis. Sin embargo, en un pequeño número de casos, las colecistitis agudas no van a estar relacionadas a procesos litiásicos. En la colecistitis alitiásica, que es mucho menos frecuente, van a existir algunos factores que están relacionados. Como les iba diciendo, la arteria que irriga la vesícula biliar es una arteria terminal, y por lo tanto aquellos factores que van a tener que ver en el flujo sanguíneo, como por ejemplo la sepsis, la hipotensión, los traumatismos, las quemaduras, el shock, la inmunosupresión que puede llegar a afectar, las arteriolopatías que caracterizan la diabetes mellitus, son factores que van a estar relacionados con el desarrollo de la colecistitis alitiásica. Entonces, estos mismos factores van a desencadenar otras alteraciones en la superficie de la mucosa, que tienen que ver con la hiperviscosidad y la secreción de moco, así como la éstasis vesicular y también la acumulación de cristales de colesterol, que finalmente van a precipitar una inflamación y edema de la pared. Sí, nuevamente, como les decía, habitualmente está relacionado con múltiples factores que tienen que ver con la isquemia de la pared vesicular. Entonces, ¿cómo se ve morfológicamente una colecistitis aguda? Pues básicamente depende mucho del estadio de evolución en el que se encuentra, ¿sí? En los estadios iniciales se va a caracterizar por un edema y por una apariencia eritematosa de la superficie mucosa. En unos estadios más avanzados, ¿sí? Este eritema y edema, que es lo que caracteriza la inflamación aguda, como les comentaba, puede llegar a sobreinfectarse con formación de una verdadera supuración o empiema vesicular, como estamos observando acá, que tiene tanto un componente biliar como también un componente de apariencia supurativa. Ahora, vamos a contrastar lo que es la colecistitis aguda con lo que es la colecistitis crónica. Nosotros pensaríamos que la colecistitis crónica simplemente es un estado de cronicidad o múltiples episodios de la colecistitis aguda, y en la mayor parte de los casos probablemente sea así.
Sin embargo, también se ha observado que la colecistitis crónica puede llegar a presentarse en algunas ocasiones sin cálculos y esto puede deberse a una sobresaturación de la bilis. La colecistitis crónica no necesariamente está relacionada con obstrucción, relacionado con los litos, lo cual sí está bastante relacionado con la colecistitis aguda. Es decir, en esta obstrucción no es indispensable para el desarrollo de la colecistitis crónica y pues obviamente también está relacionada en la mayor parte de los casos con cálculos y en algunas otras ocasiones con infecciones, sobre todo de microorganismos de esta localización, como por ejemplo la salmonela. La colecistitis aguda y crónica van a tener algunas morfologías en la microscopía. Morfológicamente, la colecistitis aguda pues, se va a caracterizar por una inflamación de predominio polimorfonuclear que se va a localizar entre el tejido mesenquimatoso del epitelio y también llega a afectar el epitelio de la vesícula. Característicamente, en la colecistitis crónica se pueden llegar a formar los senos de Rokitansky-Ashchoff. Los senos de Rokitansky-Ashchoff son como unas herniaciones de la superficie mucosa que se extienden a través de la capa fibromuscular. Es de capital importancia poder reconocer este tipo de senos porque cuando nosotros estamos observando una lesión displásica o neoplásica, estas lesiones pueden llegar a extenderse sobre la superficie de un seno de Rokitansky. Sí, pueden llegar a simular una neoplasia invasora en una localización donde no existe. ¿Sí? Ahora, existen algunos patrones morfológicos macro y microscópicos que son de relevancia en la colecistitis crónica. Uno de ellos es la colecistitis xantogranulomatosa. La colecistitis xantogranulomatosa se caracteriza por una inflamación de tipo granulomatosa con el acúmulo de xantocitos en la totalidad de la pared de la vesícula biliar. Es de relevancia clínica y también patológica, porque como ustedes podrán ver en esta macroscopía y en esta superficie de corte, la pared de la vesícula se encuentra irregularmente engrosada, con zonas de apariencia amarillenta que en realidad representan las zonas de necrosis xantomatosa, más sin embargo, en muchas ocasiones puede llegar a confundirse con un adenocarcinoma de la vesícula biliar. ¿Sí? Otra entidad que también es importante con relación a las colecistitis crónicas es la vesícula en porcelana. Se dice que la vesícula en porcelana o la vesícula escleroatrófica con hialinización y con calcificación secundaria van a ser lesiones precursoras, ¿sí? O un preludio a la displasia y a la subsecuente neoplasia, ¿sí? Entonces, microscópicamente, como les decía, la colecistitis xantogranulomatosa se va a caracterizar por un acúmulo de xantocitos, como podemos ver en esta imagen, que van a discurrir por toda la pared de la vesícula. Y la colecistitis esclerotrófica, fíjense cómo existe un borramiento de la superficie mucosa y más bien existe un reemplazo de la capa fibromuscular por un tejido hialino. Ya no se encuentra verdaderamente tejido muscular aquí, ¿sí? Y habitualmente en esta misma capa se llegan a acumular cristales de calcio, ¿sí? Entonces, estos cristales de calcio pueden ser radiolucentes o más bien, perdón, radiopacos en los estudios de imagen y puede llegar a observarse incluso en una radiografía. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la colecistitis? Pues sobre una colecistitis, como les comentaba, inicialmente puede haber una sobreinfección bacteriana con la formación de un empiema vesicular. Si en algunas ocasiones el acúmulo, la obstrucción, el edema, si el incremento de presión dentro de la vesícula pueden llegar a producir una ruptura y también una perforación en la vesícula. En algunas ocasiones, cuando los cálculos llegan a acomodarse o a enclavarse hacia el conducto cístico, entonces estos pueden abrirse directamente hacia el resto de las vías, hacia las vías biliares extrahepáticas e inclusive hacia el tracto gastrointestinal y conformar fístulas bilioentéricas. Otra complicación, o más bien, y en algunas ocasiones,
la colecistitis puede llegar a complicar una enfermedad subyacente. Ya habíamos hablado como las colecistitis alitiásicas en un contexto de lesiones que puedan producir isquemia, puede llegar a producirse, ¿no? Entonces, una colecistitis puede llegar a complicar una enfermedad. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el cáncer de vesícula biliar. Yo sé que en su libro, sí, y probablemente en muchos otros libros, sí, hablan muy poco acerca del cáncer de vesícula biliar, pero al menos en nuestro medio es muy importante que nosotros conozcamos esta entidad. Estas imágenes son extraídas del Globocan del año 2020 y fíjense cómo a nivel mundial nuestro país, sí, es uno de los países que tiene mayor incidencia de cáncer de vesícula biliar en conjunto con Chile y en conjunto con Perú, solamente equiparable a algunos países asiáticos y algunos países de África, ¿sí? En nuestro país es la cuarta causa o es la es del el can es un es del cáncer, en el lugar de incidencia en cuarto lugar, más frecuentemente observado en mujeres, pero también en varones, solamente por debajo del cáncer de cérvix, de mama y de próstata, ¿sí? Y fíjense cómo es de frecuente. En otros medios no es nada frecuente el cáncer de vesícula biliar, ¿sí? Entonces, en realidad hay muchas cosas o muchos estudios que no se han realizado en este tipo de cáncer. Sí, porque lastimosamente en nuestro medio no nos agrada mucho la investigación, ¿no? Entonces, nuevamente es una torta en la cual podemos observar, sí, cuál es la incidencia del cáncer de vesícula biliar en nuestro medio, por lo tanto, es algo que nosotros debemos, conocer, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores de las vías biliares extrahepáticas y además del cáncer de vesícula biliar. Fíjense cómo en esta clasificación también toma en cuenta aquellas lesiones que son precursoras del adenocarcinoma, que es la histología más común del cáncer de vesícula. Entonces, en su patogenia, ¿sí? Solamente prestemos la atención a estos cuadritos de aquí. En realidad, este esquema nos muestra la patogenia de los diferentes tumores de las vías extra e intrahepáticas y además de la vesícula biliar y de las vías pancreatobiliares. Sin embargo, en el cáncer de vesícula, el gen que está más comúnmente afectado es el P53 a través de estas otras dos vías y en muchas ocasiones también se ha observado que está mutado el EGFR y en algunas ocasiones el HER2. La secuencia básica que predomina en el desarrollo de cáncer de vesícula es la secuencia de inflamación, metaplasia, displasia hasta carcinoma. Hacia la formación de displasia de alto grado y carcinoma, la mayormente va a estar relacionada con la mutación de P53. Por lo tanto, también va a estar relacionado en algunos casos con algunos síndromes en los cuales el P53 se vea afectado, ¿no? Entonces, las neoplasias intraepiteliales biliares, que es así como se van a denominar las lesiones precursoras del cáncer de vesícula, se van a dividir en lesiones planas y lesiones papilares, ¿sí? Las lesiones planas son lesiones que usualmente vamos a encontrar en el contexto de la examinación de una colecistitis aguda o crónica, ¿sí? De rutina, extraída por litiasis, o sea, por cualquier otra situación. ¿Sí? Entonces, la neoplasia intraepitelial biliar se va a dividir según el grado de displasia en bajo y alto grado. Fíjense cómo en este esquema podemos observar una imagen que corresponde a la mucosa vesicular normal, que no muestra datos de displasia, en la cual observamos las células normales, regulares, homogéneas, probablemente con cambios reactivos, y progresivamente vamos observando inicialmente un cambio que es relativamente frecuente en la mucosa biliar. Esto se denomina metaplasia pseudopilórica. Vean cómo las células aparentan o semejan mucho a la superficie foveolar del estómago, ¿sí? Y posterior a esta metaplasia puede llegar a inicialmente presentar displasia de bajo grado, que se observa mejor en este acercamiento. Vean cómo las células comienzan a plegarse sobre sí mismas, empiezan a presentar estratificación, hipercromasia. Es fácilmente observar
desde esta distancia la presencia de nucleolos, como ven acá, y posteriormente esta displasia va aumentando, ¿no? Entonces, hasta conformar estructuras como manera de micropapilas con verdadera hipercromasia, si ya no vemos ni siquiera estas células columnares, sino vemos células poligonales, es decir, han perdido la arquitectura, la citoarquitectura, la polaridad por completo, ¿no? Entonces tenemos por este lado una displasia de bajo grado y por este otro lado una displasia de alto grado. Entonces, arquitecturalmente, esta neoplasia intraepitelial biliar puede ser plana, como se las estoy mostrando. Aquí nuevamente un ejemplo de displasia de bajo grado y displasia de alto grado. ¿Sí? O en algunas ocasiones estas displasias también pueden llegar a ser papilares, ¿no? Entonces, fíjense cómo en esta lesión, que todavía no corresponde a carcinoma, pero es una lesión exofítica, ¿sí? También puede llegar a presentarse como neoplasia intraepitelial biliar, pero de tipo papilar, y al igual que el anterior, también va a llegar a presentarse con displasia de bajo y alto grado. Esta lesión puede presentarse tanto dentro de la vesícula biliar como también dentro de las vías biliares extrahepáticas, por ejemplo, en el conducto colédoco o en el conducto hepático común. ¿Sí? Entonces, estas lesiones pueden ser observadas en la macroscopía, en los estudios de imagen y pueden llegar a hacer sospechar de que, o más bien el preludio del cáncer. Estas lesiones usualmente son lesiones que nosotros nuevamente encontramos en el examen de rutina de las vesículas biliares y esa es la razón por la cual todas las vesículas biliares y mucho más en nuestro medio siempre deben ser examinadas por un patólogo. ¿Listo? Porque no es poco frecuente encontrar cáncer de vesícula biliar incidental. Entonces, este es un acercamiento de la lesión biliar papilar en la cual observamos nuevamente este cambio hacia una metaplasia foveolar y nuevamente observamos estas zonas de displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Entonces vemos cómo tiene más bien una complejidad arquitectónica y fácilmente podemos decir que tiene arquitectura papilar. Entonces, nuevamente, volviendo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, vemos de que existen diferentes tipos de tumores que pueden llegar a afectar a la vesícula biliar. El carcinoma más común va a ser el adenocarcinoma, aunque en muchas ocasiones puede llegar a presentarse mixto con un carcinoma escamoso. La diferenciación escamosa es algo que se observa con relativa frecuencia en las vías biliares tanto intra como extrahepáticas. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la etiopatogenia, pues el cáncer de vesícula va a estar comúnmente relacionada con la formación de litos vesiculares. Aquí, como les decía, se va a seguir la secuencia de inflamación, metaplasia, displasia hasta carcinoma. Y en muchos, también se ha observado de que sobre todo en las áreas rurales, puede estar relacionada con infección, de algunas bacterias, como en el caso de la salmonela, a través de la exposición a las aflatoxinas que tiene esta bacteria, ¿no? En algunas ocasiones también se ha observado en malformaciones pancreatobiliares. En cuanto a la presentación clínica, este tumor es un tumor usualmente asintomático o puede llegar o la sintomatología puede llegar a mezclarse, ¿sí? Con lo que es una colecistitis común vulgar y silvestre. ¿Sí? El hallazgo, usualmente, como les comentaba, en la mayor parte, o más bien en muchos casos, va a estar relacionado con una colecistectomía por inflamación y puede superponerse nuevamente a una colecistitis litiásica o complicarse en conjunto con ella, ya que los tumores pueden llegar a obstruir el conducto biliar y producir una colecistitis. Nuevamente, como les comentaba, sí, en el caso del cáncer invasor va a estar relacionada con alteraciones de P53 y pues morfológicamente el cáncer de vesícula tiene algunas peculiaridades. ¿Sí? El cáncer de vesícula puede presentarse en algunos casos, como están observando, convencionalmente como una lesión exofítica de apariencia polipoide, irregular, que fácilmente nosotros vamos a decir que es heterogénea, hemorrágica, con zonas de necrosis, o en algunas ocasiones puede presentarse de esta manera. ¿Sí? Cuando se presenta de esta manera, semeja mucho al carcinoma difuso del estómago
o a manera, como se dice, de linitis plástica, vean cómo parcialmente respeta la superficie mucosa y más bien engrosa el resto de la pared. Inclusive este engrosamiento de la pared puede llegar a encapsular toda la vesícula biliar y puede incluirse dentro del lecho hepático. ¿Sí? Entonces, esta también es una morfología bastante habitual en lo que es el carcinoma de vesícula biliar y es por esta razón que en muchas ocasiones por estudios ecográficos no vamos a observar una lesión exofítica como esta, sino simplemente un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar que se va a enmascarar por un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, esta morfología en realidad es bastante frecuente y es bastante engañosa. Entonces, cuando sobre todo está muy adherido a la superficie hepática, si es que usualmente el cirujano llega a sospechar de un cáncer de vesícula biliar, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan en lo que les comentaba acerca de la colecistitis granulomatosa, sí, fíjense cómo esta puede llegar a tener esa misma apariencia de la pared engrosada, como de una coloración amarillenta y pues que macroscópicamente puede llegar a simular un cáncer de vesícula, lo que es la colecistitis granulomatosa. Microscópicamente, el cáncer de vesícula biliar va a simular lo que son conductos biliares. Fíjense cómo las células son entre columnares a poligonales o columnares bajas, ¿sí? Y son células de núcleos redondos, nucleolos aparentes, sí que pueden tener, o que pueden ser bien diferenciadas o pueden llegar a tener cierta complejidad arquitectónica. Como les comentaba, en muchas ocasiones estas pueden tener metaplasia escamosa sin ningún problema. Obviamente existen algunas variantes histológicas, no es poco frecuente un adenocarcinoma mucinoso de la vesícula biliar, las variantes de células claras, inclusive hay una variante sarcomatoide, medular, ¿sí? Es decir, pueden existir diferentes morfologías del cáncer de vesícula biliar y estas pueden llegar a enmascararse, ¿sí? Con otros tumores de otras localizaciones, ¿sí? Y nuevamente es por esta razón sí que todas las vesículas biliares deben mandarse a examinar al patólogo porque luego aparecen las metástasis o los implantes peritoneales de sitios no conocidos y luego cuando revisamos en el antecedente del paciente había sido colecistectomizado hacía algún tiempo. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la estadificación, sí, el cáncer de vesícula biliar se va a dividir en T1A cuando infiltra nada más hasta la lámina propia, T1B hasta la muscular propia, T2 cuando infiltra hacia el tejido conectivo perimuscular por debajo de la superficie serosa, T3 cuando perfora la superficie serosa o también cuando se localiza hacia la superficie hepática y T4 cuando invade estructuras subyacentes, es decir, la vena porta o también, el resto de las vías este, el resto de las vías biliares extrahepáticas, ¿sí? Entonces, en relación a esto, ¿sí? Básicamente, solamente hasta el estadio T2 podríamos decir de que podríamos tener la esperanza de poder curar un cáncer de vesícula biliar con una cirugía, ¿sí? Este tumor es un tumor de muy mal pronóstico. La supervivencia a los 5 años es menor al 10%. Es decir, que el diagnóstico de esta enfermedad en muchos casos es un diagnóstico fatal para el paciente, ¿sí? Y esto sobre todo se debe a que como es un tumor insidioso y asintomático, ¿sí? Entonces habitualmente cuando nosotros lo encontramos se encuentra mucho más allá que un estadio T2. Eso es lo habitual en realidad. ¿Sí? Ok, eso es todo acerca de vesícula biliar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo, nos vemos entonces la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias.